Hola y bienvenidos a la Granja Humana MX. Una vez más, como ya es costumbre, haremos un día de un relato de terror. Espero que les guste, se llama La Aterradora. Fue en agosto de 1997, cuando nos casamos y decidimos que nos teníamos que mudar de casa de nuestros padres. Todavía Mariana, mi esposa, estaba embarazada de Camila, así que un lunes me tomé el día en trabajo y salimos a ver casas. Era difícil elegir, ya que las casas grandes eran caras y las que podíamos comprar eran demasiado pequeñas. Pasamos por varios barrios hasta que llegamos a Belgrano. Allí había una casa que estaba a la venta y que era medianamente accesible. Tenemos una cuenta que era una casa estilo colonial, pero estaba muy bien cuidada a pesar de eso. La mujer del inmobiliario entonces comenzó: esta es una casa que data del siglo XIX. Por lo que pueden ver está impecable. Es amplia, acá está la cocina, y más allá hay dos habitaciones, y junto a las habitaciones el baño. Nos mostró la casa que nos habían convencido mucho. Tenía un parque trasero que era realmente inmenso, y en medio un ombú ya viejo. Si bien tendría que pedirle a mis padres dinero para terminar de pagarla, valía la pena aprovechar la oportunidad. Decidimos entonces comprarla. Pese a que era demasiado grande para los tres, la vimos con ojos de oportunistas. Pero no era solo la casa lo bueno. Al parecer había buenos vecinos. Al lado teníamos una pareja cuya mujer estaba embarazada de trillizos. Por lo que se pasaban horas hablando con mi esposa del parto y de todo el tema. Estaba después del otro lado un hombre joven, pero que a pesar de que la juventud de hoy es muy escandalosa, jamás dio problemas a nadie. Enfrente vivía una mujer que se llamaba Evangelina, la curandera, como le decía la gente. Al parecer esta mujer había curado a mucha gente cuando joven y hasta había salvado la muerte a un niño. Era alguien que conocía muy bien lo que comúnmente se llama magia blanca, pero sufrió mucho durante su vida. Sus dos únicos hijos y su marido habían muerto en un incendio hacía más de 15 años. Era una anciana senil que estaba la mayor parte del día sentada en la puerta, hablando incoherencias apoyada sobre su bastón, pero que por momentos tenía ratos de lucidez. El hecho fue que todos, quizá como una costumbre en el barrio calculó, nos dieron la bienvenida al barrio. Era sinceramente gente muy amable. Los primeros días se nos fueron acomodando las cosas, instalando la habitación de la bebé que estaba pronto a nacer. A la semana de habernos mudado, Alejandra, la mujer de al lado, había tenido familia. La vida era tranquila para nuestra cuadra, la gente era muy solidaria, y si alguien necesitaba, todos corrían por él. Un mes después del parto, un miércoles en la noche, recuerdo que eran las 2:16 exactamente de la mañana. Me había despertado por los llantos de una bebé. Más bien, varios bebés a la vez, llorando a gritos y alaridos. Desperté a Marta y le dije: ¿escuchas? ¿Escuchas cómo lloran esos bebés? Parece que los niños estaban siendo torturados por cómo lloraban, y entre sueños respondía: deben ser los hijos de la chica de al lado. Efectivamente, así era, ya que hablando después con María, ella confesó que los niños no dormían bien. A altas horas de la noche siguiente, los mismos llantos espantosos volvieron a despertarme, que a veces hasta parecían provenir de la misma casa. Como era viernes, aproveché que el día siguiente no trabajaba y en el desvelo salí al parque trasero. Allí me senté. Recuerdo que hacía bastante calor, cosa que no soporto. Comencé a caminar despacio, porque el jardín era tan grande como oscuro. Cuando llegué al ombú, sentí un escalofrío digno del día de temperaturas bajo cero. Me detuve un segundo frente al árbol y me pregunté por qué. Pero no fue nada alarmante para mí, así que seguí. Seguí con mi marcha y esta vez hacia un banco que había ni bien salía de la casa. Entonces me senté, tiré la cabeza para atrás y di un respiro. Volví nuevamente la cabeza hacia adelante y me llevé las manos a la cara. El calor se estaba empezando a volver agobiante. Cuando levanté la cabeza, miré hacia el hombro y vi a una mujer, alta, vestida de negro, o al menos eso parecía. No sé si me estaba mirando o no, ya que no había casi luz en ese parque, pero
si recuerdo que estuvo allí unos segundos inmóvil. Cierro los ojos con fuerza y al abrirlos, la mujer había desaparecido. E instantáneamente los bebés dejaron de llorar. ¿Casualidad? Quizá. No sé si aquella mujer fue producto del calor, del estrés o del agotamiento que venía acumulando. El tema es que como volví por 3 noches más a ver si aparecía aquella mujer, pero nada sucedió. Lo que me confirmó que la noche del viernes solo había sido una mala pasada de mi mente. Unas semanas después nació por fin Camila, y a los 3 días Mariana volvió a casa. Transcurridas varias noches, Mariana se despertó muy sobresaltada, transpirando y pálida. Casi no podía hablar. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que nada, así que me di media vuelta y seguí durmiendo. A la mañana siguiente la noté preocupada, inquieta, así que nuevamente le pregunté si le pasaba algo. Ella se sentó. Anoche tuve un sueño, la verdad, horrible. Soñé que entraba al cuarto una mujer y se la llevaba a Camila. La mujer la tomó en sus brazos y cuando estaba saliendo de la habitación desperté. Inmediatamente después recordé a la mujer que yo había visto aquella noche y le pregunté, ¿cómo era la mujer? Ella me dijo, alta, vestida de negro, con guantes largos negros también. No pude verle el rostro, pero fue horrible. Obviamente me pareció más que raro esta tal coincidencia, pero sabía que no tenía nada que ver. Nunca creía en historias de fantasmas. Por lo pronto, Camila estaba muy inquieta, no dormía bien y comía muy poco. Mi esposa la llevó al médico, pero este dijo que todo estaba bien, que solamente era cuestión de tiempo para que se regulara todo. Las siguientes 3 noches pasaron en paz. Camila había empezado a mejorar un poco. Solo habían pasado 3 días. A la cuarta noche, recuerdo que comencé a escuchar los llantos de los bebés. Miré mi reloj y eran las 12 en punto. No sé por qué, pero la hora me quedó grabada y comenzaron los llantos y casi al unísono Camila empezó a llorar también. Estaba realmente desconsolada. Lloraba y lloraba y no podíamos encontrar la razón. El hecho es que al cabo de una hora Camila se tranquilizó y aunque los niños seguían llorando, Mariana se durmió. Yo no pude. Nada pasó en unos 30 minutos hasta que nuevamente se despertó mi esposa, pálida y sudando como en el sueño anterior. Efectivamente había tenido el mismo sueño que esa noche, pero solo que esta vez la mujer salió del cuarto con Camila y cuando Mariana salió a corretearla, ella despertó. Por la tarde llamó a su mamá para avisarle que su padre había tenido un accidente. Al parecer había resbalado en la bañera y estaba muy grave. Mariana tuvo que dejar a nuestra hija con Alejandra y salió corriendo para allá. Camino al hospital no pudieron pasar más cosas. Un choque múltiple en el Libertador hizo desviar el remisero unas cuantas cuadras, por lo que se tardó casi 15 minutos más en llegar. Cuando llegó encontró a su madre en la oficina de informes llorando. Le dijo, ¿cómo está papá? ¿En qué habitación está? Habla mamá, decime algo, por favor, ¿qué pasa? Le gritó con desesperación. La madre se quedó inmóvil unos segundos. Tu padre murió hace 10 minutos, con ojos llorosos. Después del funeral, mi esposa comenzó a pasar más tiempo con su madre y lo comentó el tema de los sueños que tenía. Ella le confesó que también había tenido sus sueños cuando nació Mariana y que eran perfectamente normales para las madres que recién acaban de dar a luz. Así que nos despreocupamos del asunto. Pasando 4 días del funeral, Mariana iba para la casa de su madre. Al cruzar, pasó por un lado una anciana que estaba, como siempre, sentada en la puerta de su casa, sosteniendo su bastón con ambas manos y con la vista perdida. Fija hacia adelante, decía con un ritmo sostenido y pausado, yo siempre vivía acá. Este es un barrio bueno, la gente te ayuda siempre. Mariana pasó por su lado y la miró casi como sintiendo pena. Cuando llegó a la esquina, metió la mano en el bolsillo y notó que se había olvidado de la caja de Valium que tenía que llevar a su madre, así que volvió a buscarlo. Cuando salió nuevamente, hizo el mismo recorrido y otra vez pasó por el lado de la anciana. Y justo cuando le estaba pasando dijo, no se preocupe, mijita,
él la cuidará mejor desde donde está. Así debía ser. Sí, debía ser. Inmediatamente Mariana abrió los ojos a más no poder. Se dio media vuelta y la mujer la estaba viendo fijo. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que dijo? La anciana volvió la vista hacia adelante, cambió la expresión del rostro y siguió. Yo siempre vivía acá. Este es un barrio bueno. La gente te ayuda siempre. Mi esposa, que no es nada escéptica para estas cosas, se asustó un poco. No entendía cómo podía haber pasado aquello. Cuando llegó me comentó y le dije que no tenía nada que ver. Esa mujer no estaba en su sano juicio y lo que dijo no quería decir nada. Pero no sé por qué ella pensó que lo que dijo por el fallecimiento de su padre era verdad. Claro que no le preocupaba que la anciana lo supiera, porque era bastante lógico que viviera enfrente se enterara de tal tragedia. El tema era lo que dijo. O sea, ¿por qué se lo había dicho? Tendrías que haber visto cómo le cambió el rostro cuando me lo dijo. Cambió la expresión y me decía, la cosa quedó ahí. No sabíamos si era solo otra incoherencia más de la pobre, que era lo más seguro. Mariana no quedó convencida, quizá por el hecho de pensar que la mujer podía comunicarla con él. La cosa es que al día siguiente ella salió y se cruzó de nuevo, esta vez exclusivamente para hablar con la mujer. ¿Qué tal? ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda de lo que me dijo? La anciana seguía diciendo cosas sin sentido, una tras otra, como si mi mujer no estuviese allí. Quiero un caramelo de miel. Siempre me gustan los caramelos de miel. Deme uno, por favor. Mariana obvió las palabras de la mujer y siguió. ¿Usted por qué lo dijo? Hay algo que yo tengo que saber. Mi padre murió hace 2 semanas, ¿sabía? La anciana jamás contestó, sino que seguía pidiendo caramelos de miel, como era de costumbre. Mi esposa la dejó y volvió a casa llorando. Esa misma noche nos acostamos temprano, y como era costumbre, Mariana volvió a soñar. Pero esta vez no era la mujer de negro, sino que ella estaba parada en el parque de atrás. Miró hacia atrás y volvió la mirada hacia adelante. Cuando lo hizo, estaba su padre junto a ella, junto a la pared que daba a casa de Alejandra, quieto, casi petrificado, hasta que levantó el brazo izquierdo y le señaló el viejo ombú. El sueño era misterioso. Ella estaba convencida de que era un aviso o una señal. ¿De qué? No lo sabemos. Traté de calmarla y de decirle que no había explicación lógica para pensar en aquello como una señal. Los días pasaron y la psicosis llegó a que me dijera que quería hablar con su tía, que era parapsicóloga. Me negué rotundamente. Las cosas estaban yendo demasiado lejos ya. Dormía poco y se la pasaba diciendo que su padre quería decirle algo. Cuando pensé que los sueños de la mujer alta habían esfumado, nuevamente la noche siguiente soñé con ella. Esta vez la mujer bajó hasta la mitad de las escaleras. No entiendo para qué me estaba contando estos detalles irrelevantes. ¿Qué tiene que ver si la mujer salió, bajó o se quedó arriba? Si todo era producto de su imaginación. El tema es que con ese ya eran las 3 veces que soñaba con esa mujer. La cosa estaba poniendo preocupante. Decidí que lo mejor era que viera a un psicólogo. La muerte del padre la había puesto muy histérica. Cuando se lo dije se puso peor, como si estuviese tratando de una loca. Así que para no poner las cosas peor, opté por olvidarlo de la terapia. Al otro día salió a hacer unas compras. Cuando volvió pasó por la casa donde estaba la anciana sentada y seguía, por supuesto, diciendo cosas sin sentido. Cuando estaba exactamente a su lado, la anciana la tomó de su brazo con una fuerza increíble. Abrió los ojos de par en par y entre dientes y con voz ronca y grave le dijo: ya nunca los quiso, Mariana. Nunca los quiso. Por supuesto, esto fue más que demasiado para mi esposa, que sin más cayó desmayada en ese preciso momento. La gente no supo qué hacer, así que llamaron una ambulancia. Cuando llegué a casa me encontré con lo que había pasado y salí al hospital. Obviamente no había sido más que un desmayo, pero estaba muy débil cuando la vi. Me dijo que la mujer de enfrente la había tomado del brazo y me repitió sus palabras. Juró
y juró que no era la anciana, que era la voz de su padre. Yo ya no sabía qué hacer. No podía manejarlo. La histeria me estaba atacando a mí también. ¿Cómo podía ser tan crédula? Entiendo que la muerte de su padre la afectara, pero esto ya era demasiado. Esa noche algo que pasó me movió al piso a mí, y tuve que aceptar que algo raro estaba pasando. Mariana se acostó rendida, y se durmió enseguida. Raro en ella últimamente, pero siempre que se acostaba y se dormía enseguida, soñaba con la mujer aquella, y efectivamente así fue. Solo que esta vez mi esposa la corrió hasta alcanzar con Camila en brazos, y cuando la alcanzó, solo atinó a tomar del brazo y la mujer dejó caer un anillo que llevaba puesto al final de las escaleras. Cuando nos levantamos, ella salió primero de la habitación. Le dije que verificara cómo estaba la ropa que estaba afuera secándose y no contestó. Volví a repetirle y no tuve respuesta hasta que salí y al bajar las escaleras estaba ella ahí, petrificada, dura. Le pregunté qué le pasaba y no me contestó. No. Cuando la alcancé, vi en el piso un anillo. Ese anillo que llevaba la mujer de negro, dijo. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Es que de hecho el anillo no era de ninguno de los dos. No había forma de que haya llegado por sí solo. Era una alianza con un grabado muy sofisticado, gruesa. Parecía valer una fortuna. Enseguida tomé el anillo y le dije que mañana iríamos a visitar a su tía, a ver si sacábamos algo en limpio. Recuerdo ese día, Alejandra había viajado a San Luis a visitar a unos parientes y nos había pedido si de cuando en cuando podíamos ir a ver todo en su casa. Por supuesto aceptamos. Llegó la noche y habíamos acordado que yo me quedaría de guardia, y si Mariana volvía a soñar otra vez con la mujer, la despertaría de inmediato. Cuando se durmió, yo seguí pensando, como lo hice durante todo el día en ese anillo. Parecía tener algo extraño, casi macabro. Seguramente era pura sugestión mía, pero el hecho era de que así me parecía, y el no saber a qué nos estábamos enfrentando, si es que a algo nos enfrentábamos, me aterraba. Esa misma noche recuerdo que mientras las horas pasaban y yo luchaba para no quedarme dormido, comencé a escuchar nuevamente los bebés llorando. Claro que se me puso la piel de gallina, más cuando me volví hacia el reloj y vi las 12 en punto. Si Alejandra se había ido, no había forma de que se escucharan esos llantos, salvo que provenieran de su casa. Bajé, agarré las llaves de su casa y fui a ver. No podía ser posible. Entré, revisé cuarto por cuarto, la cocina, incluso el baño, pero no había nadie. Recordé un flash, la razón por la cual estaba despierto a esa hora, y corrí a casa. Llegué, abrí la puerta con violencia casi y corrí arriba. Cuando abrí la puerta del dormitorio, ella estaba aún dormida. A eso de las 2, cuando menos lo imaginé, comencé a soñar. Se movía de un lado a otro, pataleaba. Las amarré con fuerza, pero nada pasó. Parecía estar en trance. Nuevamente la agité, pero esta vez le grité. Nada. Finalmente desperté de unos segundos y ella sola se levantó, junto con Camila. Lo que no me cerraba, quizás era la casualidad, que cuando se despertaba Mariana, casi en conjunto se despertaba con Camila. ¿Por qué? No lo sé, pero ya menos margen le dejaba la idea de que las cosas que pasaban no eran casualidad. A la mañana, por supuesto, fuimos a primera hora a ver a Ana, la tía de mi mujer, obviamente con el anillo. Salimos a las 8 de la mañana sabiendo que con suerte llegaríamos a las 9:30. Vivía en San José, La Paz. Primero fue el colectivo. No solo tardó años en venir, sino que cuando subimos a los 20 minutos pinchó y tuvimos que bajarnos a esperar al de atrás. Llegó el colectivo después de media hora. Cuando llegamos a la estación del tren, el hombre de la boletería nos dijo que teníamos que esperar, que había problemas con la locomotora y que era cuestión de minutos y el tren saldría. El tren se demoró 45 minutos por reloj controlado. Subimos al tren y en mitad del trayecto, casi en la estación de Palomar, se cruzó un auto en medio de las vías.
Mi maquinista frenó más no poder y el tren se descarriló. Atiné a abrazarlas a fuerte a las dos, esperando que nada pasara. Bueno, nada pasó por milagro. No sé que estaba bien las dos. Yo terminé golpeándome fuerte en la cabeza con la puerta que daba al vagón siguiente. Tanto que hasta sangraba, no mucho, pero sangraba. Mariana estaba en el mismo asiento en el que se había sentado cuando salimos del retiro, pero sin rasguños. No le había pasado nada, ni siquiera había caído al pasillo. Salimos como pudimos del tren y cuando nos bajamos desde adentro, esta vez ambos lo vimos. El padre de Mariana allí, en el asiento que yo estaba, al lado de Mariana. Nos saludó y desapareció. Después de esta locura, fuimos a una remisería. Finalmente llegamos a las 11 menos 10 a casa de Ana. Nos hizo pasar. Lo raro fue que no nos preguntó qué había pasado, sino que directamente nos sentamos y nos pidió que le contáramos, con lujo de detalles, qué es lo que estaba pasando. Empezamos por contarle lo de los llantos de los bebés, que hasta ayer creíamos que eran los hijos de una vecina, y me dijo: dime, ¿te acuerdas a qué hora empezaban y a qué hora terminaban? Le dije que siempre a las 12 de la noche, todos los días desde que llegamos casi, y que terminaban cuando Mariana se despertaba o cuando llegaba la mañana. Lo comentamos también lo que había pasado con la anciana y los sueños de Mariana. Luego le dimos el anillo que teníamos y cuando lo tomó, inclinó de golpe la cabeza hacia atrás y lo dejó caer. Bajó la cabeza y nos dijo que nos vayamos lo más pronto posible de allí, que en casa había alguien que no nos quería y que estábamos a salvo durante el día, ya que los espíritus malignos, como los llama, solo tenían poder de 12 a 6 de la mañana. Simplemente eso. Casi nos matamos por llegar acá y lo único que nos dijo fue eso. Y un collar que nos dio, que dijo era para espantar a esta mujer. Nos dijo que había que ponerlo en la cuna de Camila, ya que era obvio que ella tenía mucho que ver con lo que esta mujer quería. Le pidió por favor a Mariana que le preguntara a la mujer en su próximo sueño que qué era lo que quería, por qué estaba ahí, y que preguntara con todo eso, qué pretendía con todo eso. Luego cuando nos íbamos, Mariana se adelantó, entonces me tomó del brazo y me dijo: cava, porque en tu casa hay una tumba, no en tierra, pero hay una tumba. Búscala y vas a tener algo más claro. Solo sé eso y espero que lo encuentres. Nos fuimos entonces. Nos fuimos para casa sin ningún problema durante el viaje. Cuando llegamos, había un montón de personas en la puerta de la casa de la anciana. Evangelina preguntó qué pasó y nos habían dicho que la mujer había enfermado y que como no quiso irse de allí, hubo que instalar toda una verdadera habitación de hospital en su cuarto. Me afligí por la pobre, ya que no tenía ninguna familia, y los vecinos juntaron entre todos para pagar los gastos que eran de esto. Yo me adherí, cooperé. Nos fuimos entonces para casa a descansar después de la agotadora jornada que habíamos tenido. Colgamos el collar de inmediato en la cuna de Camila y nos recostamos. Me desperté como a las 4 de la tarde. Mariana no estaba y Camila dormía también. Bajé, la encontré en el comedor llorando desconsoladamente. ¿Qué pasó?, le dije. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Tengo mucho miedo de no saber qué pasa. Yo también, pero confío que todo va a salir bien. Tu padre nos está cuidando, le dije. Mariana después se fue a casa de la madre y le dijo que se quedara a dormir allí, que sería mejor. No fue mejor la oportunidad para empezar a cavar y ver qué era lo que encontraba, ya que me había dicho que en la tierra no estaba. Descarté la pala y tomé un pico pero no sabía por dónde empezar. Así que me senté primero a tomar algo y mirar cada rincón de la casa a ver cuál de todos podía ser la tumba. Y sinceramente todos los rincones de la casa lo parecían. Cuando estaba a punto de empezar a cavar, a la marchanta comenzaron los llantos. Me di vuelta y quise tratar de fijarme a ver de dónde venían.
ya que lo más probable era que la tumba estuviese allí. Empecé a caminar por el comedor y salí al patio de atrás. Los llantos eran más tenues, por lo que me volví de inmediato para adentro. Caminé hacia la puerta y parecía que se los escuchaba más. Salí, di vuelta al jardín y del otro lado, de afuera de la casa, y pude localizar que se escuchaban por la parte media de la casa. Cuando entré, para clavar el pico donde se escuchaban más claramente, vi a la mujer otra vez, parada en la puerta que daba al patio trasero, señalándome con el dedo, como si estuviera haciéndome algo que no le gustaba. Y de hecho, me lo juego que así era. Le pregunté qué era, qué quería y qué pretendía. La mujer seguía allí. Bajó el brazo y dejó de señalarme y se desvaneció. Al instante dejaron de llorar los bebés. Y no me pude guiar más, pero tenía más o menos idea de dónde estaban seguro. Así que con el pico en mano empecé a romper la pared. Cavé y estuve casi 2 horas haciendo un agujero en lo que cabían fácil 5 tipos parados. Nada había hasta que miré con atención a uno de los extremos del agujero y vi la punta de lo que parecía ser una manta. Rompí con fuerza esa pared. Cuando abrí la manta, en efecto, había dentro cráneos fragmentados. La experiencia fue más que morbosa, pero ahora ya sabía de dónde venían esos llantos, pero ¿cómo llegaron allí esos huesos? ¿Qué ser humano con mente perturbada podía haber llevado a cabo este acto tan macabro? El tema era ahora esconder los huesos y explicarle a Mariana tal agujero en la pared que aparentemente no tenía motivo alguno. La mantuve lo más posible en la casa de su madre, hasta que finalmente por la tarde mi esposa volvió a casa. Lucía más animada en la noche, lejos de acá parecía haberle hecho bien. Hasta se mostraba optimista. Cuando vio semejante hueco en la pared, obviamente me preguntó que qué había pasado, y le tuve que decir que pensaba instalar una ventana allí. Realmente una excusa más que ridícula. Pero el hecho de que la pared en ese estado no tuviera otra explicación lógica, le hice creer de inmediato lo que había dicho. Luego, nuevamente en la noche, la última que pasaríamos en esa casa, Camila se durmió casi de inmediato. Luego siguió Mariana, y como de costumbre últimamente yo me he quedado despierto, alrededor de las 11:30 de la noche, escuché el timbre. No me imaginé quién podría ser, solamente Alejandra que haya vuelto antes de tiempo y quisiera sus llaves de la casa. El hecho es que bajé intrigado, para que en otro momento no me hubiese preocupado el tema. Pregunté quién era y dijeron, soy Claudio, el vecino. Disculpe que moleste a esta hora, pero doña Evangelina ha estado insistiendo desde ya hace rato que quiere hablar con usted. No sé, supongo que quizás usted sepa de qué se trata. En este momento las piernas se me aflojaron casi al punto de caerme. ¿Ahora qué? Si me llamaba esa mujer, seguro algo raro era. Algo que tenía que ver con el padre de Mariana, o peor, con la mujer de negro. Me puse lo primero que tenía en mano y salí. Llegué a la casa, solo estaba Claudio y la enfermera que estaba cuidando a la pobre viejecita. Eran cuatro... Era un cuarto con muebles muy antiguos, no muy acogedor que digamos. Había bastante humedad en las paredes y olía a viejo. Que me perdone la pobre anciana, pero así era. La mujer aún estaba más débil que de costumbre. Parecía haber recorrido la cordura del golpe y me invitó a sentarme. Me preguntó por mi esposa y yo le dije que estaba bien ahora, pero había estado algo perturbada, no sé por qué. Pero hablaba con la anciana como si ella supiese todo. Que de hecho luego menté, no sé por qué, pero hablaba con la anciana como si ella ya supiese todo. Yo igualmente le conté, no sé por qué, de los sueños de Mariana que había tenido, y ella me dijo que en 1946 había vivido en la casa donde nosotros vivíamos. Una mujer que se llamaba Antonia Cervelo, que estaba casada y que trabajaba en una funeraria del marido y siempre estaba vestida de negro, era muy morbosa. Me contó que el marido era un hombre muy bueno, pero bravo cuando se enojaba. Y ella era muy odiosa. Nadie en el barrio la quería. La enterradora le decíamos, contaba.
Una vez quedó embarazada de quintrillizos y siempre repudió y maldijo cuanta vez pudo a esos niños. Ella odiaba a los niños y decía que no quería tener ni uno solo en casa, tanto que intentó 1000 formas para perderlos, pero no pudo. Una noche estaba en casa, por supuesto, ya había dejado de trabajar con el marido y los niños lloraban, lloraban y lloraban desconsoladamente. Ella trató de dormirlos por varias horas y los chicos no dejaban de llorar. Entonces, harta de escucharlos, bajó a la cocina, tomó un martillo que tenía el esposo y la caja de herramientas, subió y les aplastó el cráneo, uno por uno. Cuando el marido llegó, vio tal acto de salvajismo de su esposa y se volvió loco, tanto quiso ver que se había calmado. Y cuando ella estaba junto a los escombros que habían quedado de sus hijos, vino por detrás con un cuchillo y le cortó la garganta, de oreja a oreja. Luego, como buen funerario que era, envolvió a los niños en una manta e hizo una tumba en la pared. Le decía que el suelo de su casa estaba maldito, siempre lo decía, y lo puso allí. Después levantó el cadáver de la mujer y lo enterró junto al ombú que estaba en el patio trasero. Y cuando terminó el trabajo, se suicidó. Me dijo que la única manera de que dejara de aparecer era que la desenterrara y la de sepultarla cristianamente en un cementerio. No podría creer que la mujer me había contado. No cabe ni la mente más salvaje de los animales acabar con sus crías tal como esa mujer lo había hecho. Habrá estado unos 30 minutos fácilmente hablándome de aquella macabra mujer y cuando terminó de hacerlo se retorció de tal forma que creí que le había llegado la hora. Entró la enfermera, la revisó y la mujer dijo: ya está, mija, ya está bien. Salga por favor que necesito hablar con este hombre. Me miró entonces, me tomó de la mano y me dijo: sé que la tía de su esposa le dio un amuleto para alejar a esta mujer de la cuna de su hija, pero créame que ella no se va a detener por un simple amuleto. Hágame el favor, tráigalo. Le dije que si lo traía mi hija estaría desprotegida y que no podía, bajo ningún punto de vista, ponerla en peligro, a lo que me respondió: confía en mí, joven. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Yo voy a orar por su hijita. La mujer me inspiró confianza, más después de tan demente historia, así que accedí y fui a buscarla. Llegué a casa y mi esposa estaba dormida plácidamente, como si nada nunca hubiese pasado. Así que sin hacer mucho ruido caminé hacia la cuna de Camila y tomé el amuleto. Cuando lo crucé la calle para ir a llevárselo a la anciana, me encontré con una escena aterradora. Entrando al cuarto, estaba la mujer en la cama, tal como la había encontrado hace una hora casi, solo que estaba prácticamente consumida, con la piel verdosa y un olor espantoso. Era solo piel arrugada, pegada y frágil a su esqueleto, como si hubiese estado muerta por años y nadie le hubiese sacado de allí. Comencé a sudar sin parar, las manos me temblaban y las pulsaciones se me fueron a las nubes, pero más fue mi asombro cuando vi a la pared que me puse pálido y sentí miedo como nunca en mi vida había imaginado. ¿Qué sería posible para un ser humano en la pared estar escrito con algo que aparentemente era sangre? Descansa en paz. Ahora ella duerme conmigo. Me di media vuelta al arrancar para empezar a correr. Tropecé con un macetero que había junto a la puerta. Corrí solo metros, pero que parecían kilómetros. Tantas cosas me pasaron por la cabeza en ese segundo que traté de llegar a casa. Abrí la puerta tan abruptamente que me caí hacia adentro de la casa. Me levanté subiendo las escaleras de a cuantos escalones podía. Entré al cuarto y no estaba mi esposa, ni tampoco Camila. Llamé de inmediato a la casa de mi suegra para preguntar si estaba allá, pero ella no sabía nada. Bajé las escaleras y me senté en el comedor y lloré. Lloré a más no poder. Estaba histérico. Pasé horas allí sentado hasta que a las 4 de la mañana decidí tomar la pala y sacar el cuerpo de la mujer junto al ombú. Me dirigí entonces al jardín trasero. Clavé la pala al costado izquierdo del ombú y nada había. Lo mismo hice del otro lado, pero esta vez a los casi 2 metros de cavar me topé con algo duro. Removí la tierra y era, en efecto, un ataúd arruinado por el colapso del tiempo, con hendiduras por todos lados y un olor desagradable, por cierto. Quité entonces la tapa del cajón,
Cuando lo hice supe que desde ese momento no tendría más nada por lo cual vivir. Estaba en el cajón el esqueleto de lo que parecía ser la antigua dueña de la casa, y en brazos el cuerpo estéril y frío de mi hijita Camila. Sin más que gritar como un desconsolado abrazado al cuerpo de Camila sin saber por qué había pasado esto. Cuando se me agotaron las lágrimas, hice las camas, me cambié, me puse la mejor ropa que tenía, me peiné, tomé las llaves, salí y cerré la puerta para nunca más volver a la casa aquella. ¡Wow! ¿Qué les pareció este relato? Bastante bueno, ¿verdad? Espero que les gusten este tipo de relatos que vamos a estar tratando semana a semana. Y por favor, si tú tienes algún relato que te haya pasado de terror, por favor mándanoslo. Mándalos, escríbenos ya sea por mensaje directo o puedes meterte a la página de Facebook de La Granja Humana MX y ahí escribírnoslo directamente en el inbox. Sería muy bueno que lo mandaras para que podamos compartir estas historias que sean de ustedes para toda la comunidad de YouTube, o sea, también a la comunidad de La Granja Humana MX. Son muy buenas historias y salirnos un poco del tema de la conspiranoia, del tema psicológicos, análisis sociales y demás. Hay que también tener algunas cosas para verlas de manera deportiva y que nos entretengamos un rato, salirnos un poco de la rutina. Entonces, por favor, si te ha gustado el video, danos pulgar arriba y compártenos en tus redes sociales. Y por favor, una vez más, comparte tus relatos y tus opiniones.